Buenas tardes a todos. Hoy vamos a aplicar el método mixto en la confrontación entre el libro El lugar sin límites de Juan Donoso y la versión fílmica con el mismo nombre de Arturo Ripstein. El tema que se transmuta en las dos obras es la representación de una sociedad en ruinas y esperanzada. Como bien lo afirma el epígrafe al comienzo de la novela y la película, la visión de este lugar sin límites y sin barreras atiende a la imagen del infierno de Mefistófeles. En cuanto a los modelos de supranacionalidad, según Claudio Guillén, consideramos que el que más se acerca para el análisis de ambas obras es el modelo A, porque por tratarse de una adaptación, la conexión entre autores es inminente. Y tomando en cuenta los tipos y métodos de comparación, según Schmeling, la base para la relación en este análisis comparatístico es el tercer punto, que equivale a la analogía de contextos, pues el trasfondo literario es un punto en común. Aplicación del método mixto. Análisis de manera individual. El lugar sin límites es una novela corta escrita por el escritor y periodista chileno José Donoso y fue publicada en México en 1966. Es considerada la obra que le dio mayor reconocimiento al autor en toda su carrera. Le dio renombre como uno de los principales exponentes de la literatura hispana de la segunda mitad del siglo XX. La novela de José Donoso nos sumerge en la reflexión sobre lo humano, descubriendo que en el corazón de éste, lejos de existir unidad o sentido, existen problemas, mundos disueltos, decadencia, tristeza, dolor y ruina. Las mismas situaciones que se encuentran en el corazón de nuestra cultura, de nuestra historia e identidad. Los personajes retratados son formas estructurantes en la sociedad de la Estación de los Olivos, ligadas a la economía del latifundio en Chile. Es Manuela el personaje que emerge de las costumbres del pueblo, marcado por la indiferencia social porque representa a la sociedad pobre de la época, y su condición de transvesti la hace más vulnerable en este ambiente. En una sociedad doble moral donde el machismo está presente en todos los aspectos, los hombres parecen estar siempre preocupados porque nada ponga en duda su masculinidad, y en este sentido, Manuela es problemática porque resulta una tentación para los hombres del pueblo. Por un lado es divertida, y más de uno siente fascinación por ella, pero por otro representa una amenaza para la masculinidad ya antes mencionada, por lo que es blanco de ataques violentos y tratos humillantes. No es solamente Manuela quien sufre las consecuencias de la mentalidad machista, sino que las otras mujeres también van a ser víctimas de las expectativas de la sociedad. La japonesita, por ejemplo, se debate entre casarse y tener una familia, o ser independiente y llevar adelante su negocio. Una de las alternativas que Manuela considera viable para la japonesita es tener un hijo de uno de los nietos de Don Alejo, aun sabiendo que jamás sería reconocido. Esto nos muestra cuán limitadas son las alternativas para las mujeres, especialmente para aquellas que viven de manera marginal. La historia de la japonesa grande es otra muestra del machismo que impera en aquella sociedad. Sus posibilidades están enteramente ligadas a Don Alejo, y cuando consigue cierta independencia, al convertirse en propietaria del prostíbulo, lo hace apostando sobre su sexualidad y su capacidad de seducción. A esto podemos añadir el vínculo entre el machismo y las clases sociales, dado que las mujeres que viven en los márgenes son aún más vulnerables a la violencia del sistema. El personaje de Emma nos ayuda a comprender este tema cuando se empeña con que su hija se eduque en un colegio de monjas y tenga una profesión para poder elegir un marido entre los mejores candidatos. Los motivos por los cuales la mujer de Pancho quiere eso para su hija revelan cómo medrar en lo social amplía el abanico de posibilidades para las mujeres, aunque aún con claras limitaciones. La violencia está latente en toda la novela. En el caso de Don Alejo, sus perros representan la constante amenaza que el poder de este hombre impone en el pueblo. El domingo fatídico que compone el presente del relato es acompañado por el constante ladrido de los perros. De todas formas, las maneras en las que ejerce la violencia Don Alejo son a veces más sutiles. El retraso que se empeña en mantener en el pueblo, el abandono gradual del mismo impulsado por sus propios proyectos y la dependencia absoluta que genera con sus habitantes son formas de violencia solapadas, pero que calan profundamente en la estación El Olivo. Es además un tipo de violencia que presupone la sumisión del violentado. La actitud servil de los habitantes del pueblo agrega a la violencia del patrón. El autor no solo se detiene en las historias como la desintegración del prostíbulo, ante la falta de electricidad y la apertura del camino longitudinal que pasa por fuera de la estación, sino también en la caída de un orden social,
por defecto de la voluntad omnipotente de don Alejo, tal como lo denuncia el relato de Pancho ante el préstamo del señor para comprar el camión rojo. El olivo no solo era el mismo infierno, con don Alejandro a cargo. Desde un análisis más profundo, hay una historia oculta sobre las formas de gobernar que existían aproximadamente en el siglo XX. En el libro, Pancho da evidencia del poder de don Alejandro, la figura paterna que representaba para todo el pueblo, y resalta el poder de la ideología que gobernaba en ese tiempo. En el pueblo derruido, los personajes están condenados por la certeza del progreso a vivir sin límites, su propio infierno, y a permanecer allí observando cómo los que no pudieron marcharse poco a poco se van convirtiendo en espectros, donde la esperanza está representada por una sola persona, don Alejandro de la Cruz. En la estación El Olivo, además de poner en evidencia la miseria, el fracaso y la cotidianidad de la prostitución, retrata la sociedad y los pueblos que están a punto de desaparecer a lo largo de la historia. Pancho es el único personaje que sabe las verdaderas intenciones del don Alejo, pero como él es un hombre que representa la rebeldía y la inseguridad, el desagrado que ha generado en el pueblo con su presencia crea en los habitantes un desorden social. Pancho siempre ha tomado represalias en contra de la Manuela debido al deseo reprimido de poderla tener sin quebrantar la ley del machismo, pero por el miedo de ser discriminado como ella, decide ocultarle el secreto en lo más profundo de su corazón. Y todo esto se manifiesta con la violencia que ejerce Pancho para con la Manuela. La presencia de Pancho es igual de constante ese domingo, y así como los perros anuncian a don Alejo, la bocina del camión remite a Pancho. También de forma análoga a la relación entre el patrón y los habitantes del pueblo, el poder que ejerce Pancho sobre Manuela incluye la fascinación, la sumisión y el miedo por parte de ella. Manuela siente tanta impotencia frente a la violencia incontenible de Pancho como el pueblo con respecto al poder de don Alejo. Tanto el pueblo como los personajes de la estación El Olivo son sumamente pobres. Las condiciones en las que se encuentra el pueblo contrastan vivamente con la riqueza de don Alejo. Las casas tienen los muros derruidos y la maquinaria está abandonada, al igual que los galpones de la antigua estación, que ahora no es más que un potrero abandonado. Las mujeres en el prostíbulo, por ejemplo, utilizan antiguas lámparas de querosén y deben hacer un gran esfuerzo por mantener el calor prendiendo el fuego de la cocina. Asimismo, aun los que no pasan necesidad porque tienen que trabajar, como es el caso de Pancho Vega, no pueden sino sujetarse a las condiciones que les impone don Alejo. Esto lo vemos claramente en el festejo por la elección de don Alejo para un puesto público. Todos se acercan con pedidos de los cuales depende su sustento. Cuando Manuela llega al pueblo, las mujeres de allí comentan la pobreza de su maleta con pintura descascarada y el hecho de que su vestido es un manojo de remates. Lucy, por su parte, es una mujer que ya nadie elige para pasar la noche, pero con tal de tener un techo, trabaja muy duro en la casa de la japonesita. Los ahorros que llegan a tener la japonesita y Manuela son esperanza en la novela. La japonesita y Manuela son esperanza en la novela, la esperanza de un futuro mejor para todos, que no sucederá nunca. Por ejemplo, la larga espera que los personajes han tenido que soportar por falta de luz eléctrica, razón por la cual la japonesa muere de pena. Y la japonesita hereda la mirada ambiciosa y de progreso que la lleva a imaginar mejoras para el prostíbulo, pero es ella quien recibe la noticia de lo que su madre y ellas tanto esperaban no se dará nunca. En ese sentido, la mención recurrente de Wurlitzer, el piano eléctrico con el que la japonesita sueña, nos muestra que en verdad no ha dejado de creer. Así vemos que la esperanza de la mejora va a extenderse a lo largo de más de una generación. El deseo de cambio y de progreso de la japonesita está destinado a fracasar porque se encuentra en directa oposición con los deseos del patrón. No podemos hablar de esperanza de don Alejo, porque lo que él tiene solo son sus proyectos de hombre poderoso y ambicioso. Pancho también parece tener esperanza. En su caso desea independizarse del patrón, trabajar por mérito propio, comprar una casa para su mujer y cortar todo lazo con la estación El Olivo. Sin embargo, su actitud está asignada por su origen y por la relación que mantiene con don Alejo. Aún en los momentos en los que parece estar afirmando su independencia y ejerciendo su libertad, sus decisiones parecen estar ligadas al patrón. Asistir al prostíbulo para festejar el pago total de su deuda no termina siendo una decisión libre, sino una respuesta a la prohibición explícita del patrón. Durante la fiesta en el salón, Pancho se cuestiona el haber ido al lugar que le produce rechazo y reconoce que lo que hizo solo fue para contradecir a don Alejo. De este modo toma conciencia de que su actitud irreverente lo sigue ligando al patrón. De ahí que podemos decir que la esperanza que deposita en recuperar su libertad al saldar la deuda también queda trunca. Finalmente,
está la esperanza que deposita Manuela en don Alejo como protector, la esperanza que la asociación con el patrón o que él mismo personalmente se ocupe de protegerla termina con una gran decepción y su final fatídico, resultado de la austeridad que impone la hija. Otro aspecto importante en la novela es el cambio de roles por parte de la japonesa y Manuela, que ocurre al momento de concebir a la japonesita. En el pasado, Alejo Cruz, dueño y señor de todas las tierras sin límites, juega un contrato erótico entre dos, Japonesa Grande y Manuela. En esta alianza económica se apuesta a una propiedad y lo erótico que resulta de la seducción y el acoplamiento pone en escena a dos mujeres, la japonesa y la Manuela. Su consecuencia es una maternidad forzada, garantía de acceso a la sociabilidad hegemónica. Todo esto para la japonesa grande, pero también una paternidad forzada en el dimorfismo masculino-femenino o en su desintegración femenino-femenino, cuando en medio del encuentro la japonesa y la Manuela son por momentos dos mujeres, e incluso se podría decir que intercambian roles, pues la japonesa asume un rol varonil. La novela de José Donoso posteriormente fue llevada al cine bajo la dirección del mexicano Arturo Ripstein en 1977. En apariencia vemos una historia sencilla con una crítica al machismo bastante clara. Pancho muestra sus dudas sexuales con la Manuela cuando se alcoholiza y lo que es rabia, venganza y falo erecto en un principio, de a poco se revela evidentemente como vitrina de la inseguridad, el miedo y la frustración. Desde pequeño fue así, o al menos así se menciona que en la película. Pues en su infancia Pancho Vega juega a la mamá y al papá con Moniquita, la hija del señor. Huye de todo juguete que forma parte de la feminidad. El asunto en realidad es más complejo de lo que parece. A Pancho no le cae el 20 del hecho de haber perdido buena relación con don Alejo, el hacendado del pueblo, derivado de su atraso con los pagos de la camioneta, préstamo que consiguió porque don Alejo fue patrón de su padre en el pasado. Don Alejo obligaba a Pancho a acompañar a su hija ya muerta en sus prácticas y juegos de niña. Ante la humillación por parte de su cuñado, su sentimiento constante de fracaso y su gusto genuino por Manuela, quien baila y se atavia como las grandes, revientan de forma terrible cuando se mezclan con el alcohol, derivando así un terrible desenlace. Quizá ese lugar sin límites da contraste con ese México en el que no hay cabida para el cine moderno, triste, pobre, con los nacionalismos inevitables, tal como una canción ranchera, y con ese tufo a provincia que resulta insufrible para muchos. Lo que tal vez no gusta es que el tráfico de influencias, impunidad, homofobia y la presión social sobre los roles que cada individuo debe asumir parecen vigentes aún. El lugar sin límites es una película que ofrece diálogos y lecturas vigentes sobre muchos aspectos del cosmos mexicano, aún a 37 años de distancia. Características estructurales de cada una. Punto de vista formal. La diferencia estructural es que en la novela hay una focalización en constante movimiento. Es una novela coral que retrata distintas escenas que viven los personajes. Tal es el caso de los flashbacks de Manuela, cuando llega al burdel, o la japonesita y su mamá. En la película sucede igual, sin embargo es menos probable que lleguemos a confundirnos. Todo lo que piensan los personajes está retratado con las expresiones de los actores y es mucho más fácil distinguir el terror o el enamoramiento de Pancho con Manuela y la hipocresía que en este caso es representada por su cuñado. Puntos de coincidencia. Hay mucha simbología tanto en la novela como en la película. El color rojo que está presente en elementos distintivos de cada personaje, la apariencia de los personajes, el cómo se comportan y hasta cómo se visten. Manuela no es un vestido español surcido para la diversión, el rostro maquillado de mujer. Este color se vincula a seres objetos con connotación altamente erótica. El vestido colorado de la Manuela, el camión colorado de Pancho, sus ojos rojos en aquella noche en que fue por la Manuela. Tanto el camión como el vestido son de color rojo, y se menciona el color más de una vez. Si bien Pancho y Manuela se diferencian en todo lo demás, comparten una personalidad pasional y están siempre al borde de dar rienda suelta a sus instintos. El color rojo se asocia a estas personalidades pasionales. Otra parte importante es la presencia y autoridad que don Alejo es para el pueblo. Es el personaje que mueve los hilos de la historia, abusando de su poder. Todo en la historia afirma su poder, hasta sus perros. Ellos representan el poder que ejerce don Alejo.
La gran mayoría de las veces el poder del patrón está dado en un modo paternalista, consigue la lealtad de los suyos a través de regalos y favores. Otras veces, sin embargo, los favores no son suficientes, y es ahí cuando es necesario castigar. Nunca aparece esto con más claridad que en el momento de inflexión, en la relación entre don Alejo patrón y Pancho peón. El abismo entre estas dos obras de arte es que, a diferencia de la novela, Ripstein nos muestra una película más colorida y más ambientada. En palabras del mismo autor, para él su novela es más gris, otoñal, triste y resfriada. Pero a pesar de eso se logró el propósito. Esto se puede comprobar en la forma en la que inicia la novela y la película. Ambas versiones no son muy distantes. Comienzan cuando Manuela y la japonesita están en su cama y a lo lejos escuchan el pitar del camión de Pancho. Al inicio del relato, la Manuela había sido agredida un año atrás. Pancho, el responsable del agravio, le había torcido el brazo, obligándola al mismo tiempo a ponerse el vestido colorado de española. El vestido se rompe y la Manuela lo guarda. Permanece guardado hasta que regresa Pancho, y entonces la Manuela decide sacarlo de su escondite y repararlo. Tal detalle nos resulta importante en la medida en que hay una agresión masculina, pero sobre todo social, que hará que la Manuela se aleje de su vestido, es decir, de su identidad. Cuando ella recupera su vestido y decide repararlo, encontramos que hay una necesidad de reafirmarse como sujeto, esto en ambas obras. Otro punto de bifurcación entre la novela y la película es la discusión de Manuela y la japonesita. En la novela, la discusión de Manuela y su hija comienza con la llegada de don Alejo informándole a la japonesita que tiene que hablar con ella. Sin embargo, es a Manuela quien le sugiere que se vayan a Talca. Al hablar con su hija, no está de acuerdo, por el motivo que se menciona líneas más arriba. La japonesita es una soñadora con el prostíbulo y la única esperanza que tiene es que el prostíbulo sea espectacular, así como lo soñaba su madre. Mientras que en la película sucede igual, sin embargo, un detalle importante son los adjetivos calificativos que la japonesita utiliza con su padre. Un hombre viejo y feo. En este caso, la apariencia para Manuela representa un factor importante, pero la mención de su género y remarcar que su nombre es lo que le genera la frustración. La frustración que sale en modo de grito. El género es un factor importante que está presente en la película como en la novela, pero reiteramos que en la película es más gráfico, sobre todo porque al final de la discusión, como lo mencioné, Manuela grita que se marche, con toda la frustración que le causa ser un hombre. Otro punto que es muy importante también es la religión. En cuanto a la religión, en la película no está presente, de hecho ni se menciona. Está más centrada en la masculinidad de Pancho y el personaje con Manuela. La religión es un aspecto que suprime Ripstein para remarcar el ambiente de la película, que a comparación de la novela es más sombrío y gráfico. La película resulta más un personaje secundario que uno principal, o que tiene relevancia. Además de que no aparece el momento donde Manuela habla de su hija como una ambigüedad, al mencionar que no sabe qué es bueno para su futuro. Sin embargo, él espera que se case y tenga un hijo ilegítimo. La película agrega la escena donde se rompe la masculinidad de Pancho al irse a llorar a un rincón, y la japonesa yendo a provocarlo. Otra escena agregada es que al final de la película, cuando don Alejo ve a lo lejos cómo matan a Manuela, al final también es un abandono de Alejo hacia la confianza que le otorgó a Manuela. Él no evitó su muerte. Otro aspecto importante es que en ambas obras la Manuela es atacada y brutalmente asesinada por una sociedad homofóbica. Resulta ser la única figura en la novela que con su fantasía desbordante abandona por momentos la estrechez de un ambiente provinciano, patriarcal y sumamente conservador, siempre y cuando esta fantasía no se vuelva realidad. A pesar de compartir casi el mismo desenlace, el final es distinto para cada una. En la película, la japonesita no pierde la esperanza en que llegue la electricidad a su pueblo, se queda esperando preocupada el regreso de la Manuela. Y en la novela, la esperanza de que regrese la luz se muere cuando don Alejo confiesa que no habrá luz. También en la novela conocemos la causa de la muerte de la hija de Alejo, la cual murió por el tifus que le contagió Pancho, al contrario de la película, que solo se limita a decir que murió.